Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el tema, ya aprendo y resuelvo situaciones de contexto que involucren la suma de ángulos internos de un triángulo y el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a resolver las situaciones. Con la situación A vamos a empezar. Me piden calcular el valor de X. En este triángulo voy a hallar el valor de X. Primero analizo el triángulo. ¿Qué clase de triángulo estoy usando aquí? ¿O con qué triángulo me encuentro? ¿Sí? Recordamos la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Lo que hemos visto en los videos que estaban en el Edmodo. Bien. Podemos observar acá un triángulo rectángulo, ¿no? Muy bien, es un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué otro tipo de triángulo podemos encontrar aquí? También podemos decir que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque acá nosotros, ¿cuándo es un triángulo isósceles? Primero, vamos a recordar. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados que tienen igual medida, ¿verdad? Dos de sus lados tienen igual medida. Entonces, aquí como observamos, en este triángulo, este lado mide K y este otro lado mide K. Entonces, acá nos encontramos con un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, sabemos si es un triángulo isósceles, entonces estos dos ángulos también van a ser iguales, ¿sí? Van a ser iguales. Muy bien. Entonces, estudiantes, aquí, si estos dos ángulos son iguales, y yo tenía que este es un triángulo rectángulo, anteriormente lo había analizado, ¿qué triángulo rectángulo tenemos donde sus dos ángulos son iguales acá y tienen que sumar 90 grados? A ver, ¿qué triángulo rectángulo? Recordamos el triángulo de 45 y de 45, ¿verdad? El triángulo rectángulo donde sus ángulos son 45 y 45. Obligatoriamente estos dos ángulos tienen que ser iguales. Vuelvo a repetir porque nos encontramos con un triángulo, aparte de rectángulo, un triángulo isósceles, y estos dos ángulos deben ser iguales. Entonces, yo digo que 20x más 5, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, chicas? A 45, ¿no? Por eso deduje que mide 45. Ahora, en la solución, después de analizar, tenemos como es un triángulo rectángulo isósceles. Muy bien, ahí está, apareció el 45, ¿sí? Lo que habíamos analizado, ahora lo vamos a borrar, y ahí está, 45. Y entonces decimos que 20x más 5 es igual a 45. Muy bien. Desarrollamos la ecuación, ¿sí? 20x, 45, este 5 que está sumando pasa restando, 45 menos 5, 40. Y ahora este 20 que está multiplicando con x pasa a dividir. X igual a 20 x es igual a 40 de 20, tenemos que x es igual a 2 y hallamos el valor de x. Ahora, la respuesta es la letra B. Muy bien. Continuamos con parte de la situación A. En esta situación A también nosotros vamos a recordar la clasificación de los triángulos según sus lados y ángulos. Por ejemplo, en este triángulo, ¿qué observamos? ¿Cómo son sus lados? Ah, sus lados, ¿cómo son? Son iguales. Y si son todos, sus tres lados son iguales, entonces nos encontramos con el triángulo
equilátero. ¿Y cómo son los ángulos también de este triángulo equilátero? Ah, los ángulos son iguales también. ¿Y cuánto miden? Hay una medida especial de todo triángulo equilátero. Siempre, cada uno de sus ángulos, recordamos que mide 60 grados. Entonces decimos, si este ángulo mide 60, 60, 60, la suma, acuérdate, de ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, por eso es que acá mide 60, 60 y 60, para que tú sumes 180. Si este ángulo mide 60, entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, muy bien, como te digo, se trata de un triángulo equilátero, entonces 5x más 40 es igual a 60. Muy bien, despejamos el valor de la incógnita x, 5x igual a, 40 pasa restando, 5x igual a 20, y ese 5 pasa dividiendo, x igual a 20 entre 5, tengo que x es igual a 4. Entonces mi respuesta es la letra D. Bien, continuamos con la situación, ya, con la siguiente situación me dice, en un triángulo, dos de sus lados miden 6 y 10 centímetros. Calcula la suma del máximo y mínimo valor entero que puede tomar el tercer lado. ¿Qué voy a aplicar aquí? Bien, aquí también tengo que recordar uno de los videos que se colgó en el modo, que trata sobre la existencia de un triángulo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Qué me decía la existencia de un triángulo? ¿No? ¿Por qué? Porque acá me dan dos de sus lados y quiero calcular uno de ellos, el tercer lado, dice. Calcula la suma del máximo y mínimo valor entero que puede tomar el tercer lado. Muy bien. Entonces, para la desigualdad triangular, primero yo voy a dibujar acá mi triángulo y voy a ver si existe ese triángulo, ¿no? Muy bien, yo voy a identificar el lado 6, el lado que mide 10, que obviamente es un poquito más grande, por eso es que ven acá el lado que es un poco más, se ve de mayor medida, y el lado que yo desconozco, que es X. ¿Cómo compruebo la existencia del triángulo? Digo que X, el lado que desconozco, es menor, ¿sí? Menor que la suma de estos dos, 10 más 6, menor que la suma, pero es mayor, este X es mayor que la diferencia, 10 menos 6, ¿sí? Entonces, de esa manera yo compruebo la existencia de mi triángulo en este caso. X, el lado que desconozco es menor que la suma, pero mayor que la diferencia. Entonces yo digo, resolviendo X menor que 16, pero mayor que 4. 10 menos 6, 4, 10 más 6, 16. Entonces me piden qué valores, entonces está aquí X. X, ¿qué valores puede tomar? Recuerda que estos valores pueden ser mayores que 4 y menores que 16. Entonces hago mi conjunto solución. Los mayores que 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta llegar a 15 nada más porque dice que es menor que 16. Y te piden calcular la suma del máximo y mínimo valor entero. ¿Cuál es el máximo y mínimo valor entero? Muy bien, el máximo y mínimo valor, el mínimo es 5 y el máximo valor que puede tomar es 15. Y la suma, lo que me piden aquí es 20. Bien. Entonces digo, la suma del máximo y mínimo valor entero que puede tomar el tercer lado será 20. Continuamos con la siguiente situación B. Me dan esta figurita y me dicen, en la figura AB, esto es el lado AB es igual al lado BC y esto es igual al lado CD. Calcula el valor de alfa. Ese es el valor que yo tengo que hallar. Y te dan este datito además, que este ángulo D mide 28. Entonces voy a
a desarrollar según los datos que me dan. Entonces yo digo, como me dicen aquí AB, ¿sí? AB, yo le voy a colocar a un circulito. Este AB es igual a BC, lo mismo que esto, mira, son iguales. Mira, estos dos lados son iguales. Y también es igual al lado CD. Ah, el lado CD. Muy bien, ahí lo tengo. Ahora, analizo cada uno de mis triángulos, ¿sí? ¿Qué está pasando en este triángulo que estoy rodeando con el puntero? Solamente mira este triángulo BCD, este triangulito. Si estos lados son iguales, ¿sí? Si tiene dos lados iguales, ¿qué clase de triángulo estoy verificando ahí? Estoy verificando un triángulo isósceles, muy bien. En todo triángulo isósceles, si tengo dos lados iguales, ¿sí? Estos dos ángulos también, ¿cómo son? Iguales, ¿sí? A lados iguales se oponen ángulos iguales. Esa es la teoría de un triángulo isósceles. Muy bien, entonces si este lado es igual a este ángulo también, 28, pero ojo, aquí no, son los ángulos que están aquí, 28 y 28. Entonces, ese angulito de acá también mide 28. Ya, acuérdate, este es un triángulo isósceles. También me puedes decir, Miss, y acá también se forma otro triángulo isósceles. Claro, lo vamos a hallar. Muy bien. Entonces, decimos aquí, de la figura, la medida del ángulo DBC, ahí está el ángulo DBC. C, este es el ángulo de BC que se forma. ¿Qué te decía que es igual a 28? Ya, acuérdate, este ángulo DBC o ángulo B también tú le puedes decir, ¿sí? Ángulo DBC porque se forma así, de esta manera, mira. ¿Ya? Eso es, a ver, vamos a representarlo. Ya, para que lo entiendas. Ya, ahí está el ángulo DBC, se forma así, mira. Esto es D, acuérdate, esto es D, esto es B, ¿sí? Estoy sacándolo afuera, esta parte de acá, D, B y C. Ya, por eso lo puedo leer así, DBC, el ángulo DBC, ¿cuánto mide? 28, este angulito mide 28, que es este de aquí justamente, 28, eso es lo que me dicen aquí. Ya, bien, entonces, continúo. Ahora, yo digo que el ángulo ACB, ya mira, el ángulo ACB es este ángulo exterior. Estoy analizando, mira, es este ángulo exterior. ¿Cómo hallo el ángulo exterior? Si yo ya sé que esto es 28, aplico la propiedad que te decía que la suma de dos interiores es igual a un exterior. ¿Cierto? Entonces, este angulito de acá va a ser 28 más 28. ¿Ya? Por eso este angulito es 28 más 28, que es 56. ¿Ya? Este ángulo mide 56. Acuérdate, estoy aplicando otra propiedad, ¿no? La propiedad de acá de la suma de dos interiores es igual al exterior, ¿no? Esa propiedad también está en uno de tus videos. Ya, 28 más 28 es igual a 56. Ahí está. Y ya salió, mira, ya prácticamente ha salido tu problemita. 56 grados. Ahí está el pulso un poquito que falla. Esto es 56, que es lo que están diciéndome aquí. Y ahora, como te decía, acá se forma otro triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales que se oponen, dos ángulos iguales. Entonces yo sé que ya sabes cuánto mide A. Ah, muy bien. Con lo que la figura resultará, ahí está, mira. Si este es 56, como es isósceles, este también es 56, como te muestra aquí en la figura. Mira, todo lo que he hecho aquí está aquí, 56. Muy bien, entonces, en este triángulo sombreado, ¿sí? En el triángulo sombreado, yo aplico la propiedad. La suma de tres ángulos es igual, tres ángulos interiores es igual a 180, 56 más alfa más 56, 180, y bien, con tus operaciones que tú sabes hacer despejando tu ecuación, alfa sale 68 grados. Bien,
Continuamos con la situación C. En la situación C, te piden también calcular el valor de X. Entonces, vamos aquí a tener cuidado. Miren, aquí tú vas a analizar parte por parte. Tenemos dos triangulitos, mira. Este triángulo pequeñito de aquí y este otro triángulo grande. Vamos a analizar cada uno de ellos para poder hallar el valor de X. Bien. Me piden, me dicen, por la propiedad del ángulo externo. Vamos a empezar por este triángulo pequeñito, ¿sí? Por la propiedad del ángulo externo, la propiedad que aplicamos en el problema anterior. Ya, mira, este es el ángulo externo. Mi ángulo externo mide 40. ¿Qué te dice? Que un ángulo externo es igual ¿a quién? A la suma de dos internos. Entonces yo digo que alfa más teta es igual a 40, a su ángulo externo, y ya tengo una parte del problema. Ahora, lo mismo vas a aplicar, pero ahora en el triángulo grande. Este ángulo, ¿cuánto mide? 2 alfa. Todo esto voy a analizar, porque ahora está en el triángulo grande. Este otro ángulo mide 2 teta, y mi ángulo exterior ahora es X. Entonces yo digo lo mismo, ahora en el triángulo grande ABC, ¿ya? La misma propiedad, que X, que el ángulo externo es igual a la suma de los dos internos, 2 alfa, ahí está, más 2 teta. Muy bien, acá voy a factorizar. X igual a este 2, como se está repitiendo en ambos términos, lo voy a sacar para afuera. Eso se llama factorizar. Y entre paréntesis me va a quedar los términos que no se repiten, que es alfa más teta. Sí, en algún momento yo ya te lo he mencionado. Muy bien, pero yo ya tengo alfa más teta. ¿Cuánto vale? Vale 40. Lo voy a reemplazar aquí. Mira. Ahí está. Esto vale 40. Entonces yo tengo X igual a 2 por 40, 80. Entonces mi respuesta sería la letra B. Muy bien. Entonces, chicas, aquí tenemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no lo encontraste en, bueno, está en el PPT, en el desarrollo de tu PPT, sí está, y este es el enlace que tú vas a revisar para reforzar el teorema de Pitágoras, que también en algún momento lo hemos explicado. Ya vas a entrar a este enlace, pero también te lo voy a explicar aquí. ¿Cómo aplicamos el teorema de Pitágoras? En un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, ojo, solamente se aplica en un triángulo rectángulo, no se aplica en otra clase de triángulo. ¿Y qué quiere decir triángulo rectángulo? Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿ya? Este ángulo, por ejemplo, mide 90 grados. Uno de sus ángulos mide 90, por eso se llama triángulo rectángulo. Ahora, decimos, el cuadrado de la hipotenusa, ya esa es la propiedad, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, mi hipotenusa es este lado inclinado, acuérdate, la hipotenusa siempre es el lado inclinado. Entonces yo digo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Estos son los catetos, ¿sí? A al cuadrado más b al cuadrado, o también b al cuadrado más al cuadrado. El orden de los humanos no altera la suma. Entonces, esto de acá, ¿sí? Lo desarrollamos, ¿ya? Acá, bueno, está el despeje para cada variable según esto de acá, ¿no? Entonces yo digo que C, si tú quieres este C, despejarlo, mira, ya, te voy a enseñar y te voy a hacer recordar que está como cuadrado. ¿Cómo pasa este miembro? Mis pasa como raíz. Por eso dice esto. Raíz de b al cuadrado más a al cuadrado. Y ahora, si tú quieres hallar el a, bien, vas a despejar a. Es lo mismo, ya, vas a despejar a. En todos estás aplicando el teorema de Pitágoras, es lo mismo, sino que estás despejando de diferente letra. Eso nada más. Por ejemplo, si desconoces a de repente, ya, yo desconozco a, ya, entonces me va a quedar a al cuadrado, ¿sí? Mira, estás desconociendo a, que estamos haciendo esta parte de acá. Entonces yo digo a al cuadrado es igual a c al cuadrado, y este b que está sumando acá, ¿cómo pasa?
pasa restando. Estoy despejando aquí ya. Bien, entonces mira, este cuadrado, ¿cómo pasa aquí? A mí pasa como raíz. Por eso es que está este de acá, ese, ya, pero es el teorema de Pitágoras, solamente que estoy despejando de diferente manera. Ahí está, lo que está aquí. Ahí está, mira. Despejo B. Ah, la forma que despejes es la que te va a ayudar. Pues si tú despejas mal, entonces vas a equivocarte. Tienes que despejar bien. Entonces, yo despejé B al cuadrado. Ya, ahí está mi B. Entonces, bajo C cuadrado. ¿Sí? Y este que está sumando este A cuadrado, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Y ya lo tienes. Y este que está como potencia, ¿cómo pasa? Como raíz. Y esto se borra porque ya, ahí está. Y eso es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tú lo vas a ver de todas maneras, ya en el videíto. Lo vas a reforzar de una manera más minuciosa. ¿Ya, chicas? Entonces, vamos a continuar para poder desarrollar la situación D. Me dicen, al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2,5 metros o 2,5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Bien, voy a plantear el problema. Entonces, mira, te dice, ahí tengo mi arbolito. Proyecta una sombra. ¿Cuál será la sombra? Es esta, porque siempre la sombra lo proyecta en el suelo, ¿verdad? Proyecta una sombra de 2,5 metros. Ahí está, mira mi sombra. Ahí mi sombra mide 2,5 metros. Si la distancia desde la parte más alta del árbol, ahí está, la parte más alta de mi árbol, esta es, al extremo más alejado de la sombra. ¿Cuál es el extremo más alejado de la sombra? Este. Dice que es, ¿cuánto mide? 4 metros. Mira, ahí está planteadito el problema. La distancia es de la distancia de la parte más alta hasta el extremo más alejado de mi sombra. Ahí está, 4. Entonces, ¿qué triángulo formamos acá? Es un triángulo rectángulo. Muy bien. Su base es la sombra del árbol, como bien dice acá, y la altura, ¿sí? Es esta de acá, la altura del árbol, que es lo que me piden, y bueno, yo lo voy a representar como A, así como te observas en la figura. Ahí está mi triángulo, mira. A es la altura del árbol, este de acá, que es la distancia entre la parte más alta y la sombra más alejada, la parte de la sombra más alejada, que mide 4, ¿sí? Y esta de acá es la sombra, que es 2,5 metros. Entonces, aplico, recuerda que es mi hipotenusa. Aplico Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, yo digo, si mi hipotenusa es 4, ¿sí? 4 al cuadrado igual a, eso desconozco, y esto es 2,5 al cuadrado. Desarrollo 4 al cuadrado 16 igual al cuadrado, 2,5 al cuadrado 6,25, y despejo este que está sumando, ¿cómo pasa? Pasa a restar, ¿verdad? Bueno, yo digo A al cuadrado es igual a 6,5 menos 6,25, y restando es 9,75. Ahora, como está como cuadrado, ¿cómo pasa? Pasa como raíz. Entonces voy a sacar la raíz cuadrada de 9,75, que la tengo, que es equivalente a 3,12. Muy bien. Entonces, por aquí dice, por lo tanto, la altura del árbol es aproximadamente 3,12 metros. Bien, chicas. Entonces, recuerda que en tu PPT tienes el link para que puedas revisar con mayor tranquilidad el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ti quedó estas situaciones de aquí que yo ya te lo he resuelto para que solamente compares la resolución. Se supone que esto ya me lo has tenido que presentar. Bien, chicas. Entonces, nos vemos ya el siguiente jueves y me despido de ti. Bien, chicas, hacer acuérdate
que de ahora en adelante las actividades que son dentro de la clase lo tienes que presentar, ¿sí?, a mi correo institucional. Solo las actividades que son dentro de clase, es decir, las que te digo, hazlo hasta las 3:55, hasta las 4 de la tarde, o no sé, te lo digo hasta el viernes, ¿no? Eso es a mi correo institucional, cdias@svf.edu.p, ¿ya? El que le he dejado también en el Edmodo, y está ahí la indicación. Y la asignación, eso sí, normal, como siempre, me lo presentas por Edmodo como asignación. Muy bien, chicas. Ya me despido y a realizar tus tareas.